¿Alguna vez te has preguntado si las matemáticas son un invento humano, como la escritura o la música, o si estaban ahí desde siempre, esperando a ser descubiertas como un continente oculto? Esta pregunta parece simple, pero es una de las más profundas que podemos hacernos sobre la naturaleza del conocimiento y de la realidad misma. En este video vamos a explorar el debate: ¿las matemáticas son un lenguaje que inventamos para entender el mundo, o son las reglas fundamentales que el universo sigue desde el principio de los tiempos? El dilema. Empecemos con el dilema en su forma más sencilla. Si las matemáticas son inventadas, entonces no existen fuera de nuestra mente. Serían como un idioma o una convención social, algo que creamos para entendernos mejor. Igual que inventamos palabras para nombrar objetos, inventamos símbolos para describir relaciones. En este sentido, el número 2 no existiría más allá de nosotros, es solo un acuerdo, como decidir que mesa significa una superficie con patas. Pero aquí aparece una pregunta inquietante: si las matemáticas son solo un invento humano, ¿cómo es posible que funcionen tan perfectamente para describir fenómenos de la naturaleza? ¿No es extraño que un lenguaje inventado por nosotros también describa el movimiento de los planetas, la forma de los átomos o el ADN de la vida? Ahora, si decimos que las matemáticas son descubiertas, la cosa cambia radicalmente. Serían como las leyes físicas, verdades eternas que estaban ahí mucho antes de que nosotros existiéramos. En este caso, al igual que Newton no inventó la gravedad sino que la describió, los matemáticos no inventan nada, simplemente van sacando a la luz reglas que ya estaban inscritas en la estructura misma del universo. Aquí la pregunta es: ¿eso significa que, incluso si la humanidad desapareciera, el número pi seguiría existiendo? ¿Seguirían existiendo los teoremas de geometría esperando a ser descubiertos por otra inteligencia? Un ejemplo clásico que ilustra este dilema es el número pi. Pi aparece en los círculos, en las ondas, en las órbitas de los planetas. Es irracional, infinito, y sin embargo, constante en cualquier parte del cosmos. Si dibujamos un círculo en la Tierra, en Marte o en una galaxia lejana, la relación entre su circunferencia y su diámetro siempre será pi. ¿Eso significa que pi existe en la realidad, independientemente de nosotros, como si fuera una propiedad escondida en la geometría del universo? ¿O solo existe porque nosotros lo definimos así dentro de un sistema matemático que inventamos? Lo fascinante es que, si las matemáticas fueran puramente inventadas, podríamos esperar que funcionaran más como una historia o una obra de arte, útiles, bellas, pero arbitrarias. Sin embargo, parecen tener un poder predictivo casi mágico. Gracias a ellas descubrimos partículas antes de verlas en experimentos, calculamos eclipses miles de años en el futuro y diseñamos tecnología que funciona con precisión milimétrica. En otras palabras, si son inventadas, son sospechosamente efectivas, y si son descubiertas, entonces las matemáticas son una especie de lenguaje universal grabado en el tejido mismo de la realidad. El universo habla matemáticas. Aquí es donde el debate se vuelve fascinante. El universo parece estar escrito en un lenguaje matemático. Las órbitas de los planetas siguen leyes de Newton y de Kepler. La luz, el electromagnetismo, los átomos, todo obedece ecuaciones. Einstein describió el espacio y el tiempo con geometría. Pero lo sorprendente no es solo que las matemáticas describan el mundo, es que lo hacen con una precisión casi mágica. La ecuación de Schrödinger, escrita en un pizarrón, predice exactamente cómo se comportan los electrones. Las ecuaciones de Maxwell, escritas en el siglo XIX, ya contenían dentro de sí la existencia de ondas de radio, antes de que fueran descubiertas. Y aquí surge la gran pregunta: ¿cómo puede algo creado en nuestra mente anticipar fenómenos que todavía no hemos observado? ¿Será que las matemáticas son como un mapa que nos revela la estructura misma de la realidad? Algunos filósofos como Platón creían que sí. Para él, los números y las formas matemáticas existían en un mundo ideal, independiente de nosotros. Lo que hacemos los humanos es apenas asomarnos a ese mundo.
Por otro lado, hay quienes dicen, no, espera, lo que pasa es que inventamos un sistema tan flexible y abstracto que se ajusta bien al mundo, pero no significa que las matemáticas estén escritas en la naturaleza. Un ejemplo curioso, las abejas construyen panales con hexágonos. No porque sepan geometría, sino porque esa forma minimiza el uso de cera y energía. ¿Eso es un descubrimiento matemático o simplemente un resultado de la evolución? Y aquí entramos en un terreno aún más filosófico. Si el universo puede expresarse con ecuaciones, eso implica que, en cierto sentido, es computable. Como si la realidad fuera un gran algoritmo ejecutándose desde el Big Bang. Las matemáticas como invención humana. Ahora, pongamos los pies en la tierra. Desde otra perspectiva, las matemáticas son un invento humano. ¿Por qué? Porque dependen de símbolos, de lenguaje, de convenciones. Los números que usamos no existen en la naturaleza. El 5 escrito en un papel es solo un símbolo que representa una idea. De hecho, las culturas no siempre compartieron la misma noción de números. Algunas tribus solo tenían palabras para 1, 2 y muchos. Otras civilizaciones usaban bases distintas a la decimal, los babilonios usaban base 60, los mayas base 20. ¿Eso significa que las matemáticas dependen del contexto cultural? Incluso conceptos que hoy nos parecen naturales fueron resistidos en su tiempo. Los griegos odiaban la idea de números irracionales porque rompían con su visión ordenada de la aritmética. Los números negativos eran vistos como absurdos durante siglos. Y los infinitos fueron un escándalo filosófico hasta el siglo XIX. Si fueran verdades absolutas descubiertas, ¿por qué nos costó tanto aceptarlas? Quizá porque las matemáticas son más una invención evolutiva de la mente humana, una herramienta que hemos ido puliendo para adaptarnos mejor al mundo. Un dato interesante, los bebés de pocos meses ya distinguen entre más y menos, pero no pueden contar. Eso sugiere que la noción de cantidad es natural, pero el sistema matemático que construimos encima es un invento cultural. Un punto medio. Tal vez la respuesta no sea un sí o un no. Quizá las matemáticas sean a la vez inventadas y descubiertas. Descubiertas, porque ciertas relaciones existen aunque no estemos allí para verlas. Un triángulo siempre tendrá 180 grados en un plano, aquí o en otra galaxia. Pero inventadas, porque somos nosotros quienes decidimos cómo representarlas, qué símbolos usar, qué sistemas elegir. Es como la música, los sonidos y las frecuencias están en la naturaleza. Pero las notas, las partituras, las escalas, esas sí son una creación cultural. Lo mismo con las matemáticas, el universo tiene patrones, y nosotros los traducimos en un lenguaje inventado. Ejemplos que desafían nuestra intuición. Aquí vienen los ejemplos que de verdad te hacen dudar. Los números complejos. Inventados casi como un truco para resolver ecuaciones imposibles. Y hoy resultan fundamentales en electricidad, mecánica cuántica y hasta en la teoría de la información. La teoría de grupos, creada como matemática pura sin aplicación aparente, terminó describiendo las simetrías de la física de partículas. El cálculo de Newton y Leibniz, inventado para entender el movimiento, ahora es la base de toda la física moderna y de las computadoras. Y aquí aparece un ejemplo muy curioso, la aritmética modular, también llamada aritmética de reloj. Imagina un mundo donde solo existen los números del 1 al 12, como en un reloj. Si sumas 10 más 5, no obtienes 15, obtienes 3. Porque al llegar al 12, los números se reinician. Este tipo de matemáticas, que parecen casi un juego, son fundamentales hoy en día. Sin aritmética modular, no existiría la criptografía moderna ni la seguridad de Internet. Esto nos muestra algo increíble, las matemáticas no son únicas, cambian según las reglas que definamos. Pero, al mismo tiempo, esas variantes siguen siendo coherentes y útiles para describir partes de la realidad.
Es como si al inventar nuevas matemáticas, estuviéramos en realidad abriendo ventanas hacia verdades universales que ya estaban allí. El misterio final y conclusiones. Y entonces llegamos a la gran paradoja. Si las matemáticas son inventadas, ¿cómo es posible que predigan fenómenos del universo con tanta precisión? Y si son descubiertas, ¿dónde existen? ¿En algún reino platónico de las ideas, flotando más allá del espacio y el tiempo? El físico Eugene Wigner llamó a esto la eficacia irracional de las matemáticas en las ciencias naturales. Irracional porque no debería funcionar tan bien, y sin embargo funciona. Quizá la verdad sea que el universo mismo es matemático en esencia, y nosotros simplemente encontramos el idioma correcto para leerlo. Así que la próxima vez que veas un número, una fórmula, o incluso la hora en un reloj, piensa en esto. ¿Estás viendo un invento humano, o una ventana hacia las leyes eternas del cosmos? ¿Las matemáticas son nuestro idioma, o son el idioma del universo? Dime, ¿tú qué opinas? ¿Las matemáticas fueron creadas por nosotros, o son la huella de algo más profundo que nos trasciende?